Lección 1. El tiempo es lo único que genuinamente te pertenece. Séneca abre su primera carta con una frase que en su simplicidad es devastadora. Así es como lo hago, Lucilio, me apropio de cada hora. Reclamo el tiempo que se me llevaba, que se me robaba, que simplemente se caía. No puedo prometerte que no se perderá nada, pero sí puedo prometerte que nada se perderá sin que yo lo note y lo cuente. La primera carta. No empieza con filosofía abstracta. No empieza con definiciones ni con teorías. Empieza con una confusión urgente sobre el tiempo, con la misma urgencia con la que un médico describe una condición que necesita atención inmediata. ¿Por qué? Porque Séneca había observado algo que la mayoría de personas no quiere ver directamente. Había observado que el tiempo es el único recurso que no se repone. El dinero que gastas puede ganarse de nuevo. La energía que consumes se recupera durmiendo. Las relaciones que se dañan pueden repararse. Pero los segundos que pasaron no vuelven nunca. Bajo ninguna condición. Sin ninguna excepción. Y sin embargo, tratamos el tiempo con una negligencia, descuido, falta de atención, que no le aplicaríamos a ningún otro recurso. Séneca lo escribió así, con una precisión que escuece. Nadie se resiste a que le roben el dinero, pero cualquiera tolera que le roben el tiempo. Y sin embargo el tiempo es lo único en lo que la avaricia, es decir el apego a las cosas, sería una virtud. Piénsalo aplicado a tu semana pasada. ¿Cuánto tiempo entregaste sin haberlo decidido conscientemente? No el tiempo que elegiste dedicar a algo. El tiempo que simplemente se fue. Que empezó en un lugar y terminó en otro sin que puedas explicar exactamente qué pasó en el medio. El teléfono que revisas sin haber decidido revisarlo. La conversación que se extendió hacia un lugar donde no tenías intención de ir. El contenido que consumiste sin haber elegido realmente consumirlo. Las preocupaciones sobre cosas que no estaban en tus manos y que ocuparon espacio mental que podría haber estado en otra parte. Séneca llamaba a eso el tiempo que se cae. Y su observación central es que la mayoría de personas no lo nota porque nunca lo contó. No porque sean descuidadas, sino porque nadie les enseñó que el tiempo necesita ser reclamado activamente. Que no llega solo a tu vida en las cantidades correctas y en las direcciones correctas. Que si no lo reclamas conscientemente, el mundo tiene 1000 formas de llevárselo sin que lo veas venir. Hay algo más en esta primera carta que Séneca desarrolla y que es quizás la idea más incómoda de todas. No solo el mundo externo te roba el tiempo. Tú mismo te lo robas con una eficiencia extraordinaria. Divide el tiempo en 3 partes. La que fue, la que es y la que será. De las 3, la que estás viviendo es breve. La que vivirás es incierta. La que ya viviste es segura. Y sin embargo esta última es la que menos reclamarás, porque nadie intenta recuperar lo que ya pasó. Lo que ya pasó es lo más seguro que tienes. El pasado no puede cambiar. Está ahí, completo, fijo. Pero también está ahí disponible como fuente de experiencia, de aprendizaje, de comprensión de quién eres y de qué quieres. Y la mayoría de personas no lo usa de esa forma. Lo usa de otra manera. Lo usa para sufrir por lo que salió mal. Para lamentarse por lo que no fue. Para construir narrativas de fracaso sobre decisiones que ya no pueden cambiarse. Séneca te dice algo diferente. Te dice que el pasado, bien utilizado, es el único territorio completamente seguro que tienes. Que la persona que mira con honestidad lo que ya vivió y extrae de ahí lo que necesita para vivir mejor lo que viene, tiene una ventaja sobre cualquiera que solo mira hacia adelante con esperanza o hacia atrás con remordimiento, arrepentimiento, pena por algo malo que hiciste. Hay una práctica concreta que Séneca describe en sus cartas y que puedes empezar esta noche. Antes de dormir, hazte 3 preguntas. No 5, no 10. 3. ¿Qué hice hoy con intención? ¿Qué dejé que me robaran sin notarlo? ¿Qué haré diferente mañana con lo que aprendí hoy? No para juzgarte. Para contar. Para ser el tipo de persona que nota lo que pasa con su tiempo en lugar de descubrir años después que se fue sin que nadie lo reclamara. Séneca lo resumió en una sola línea que escribió a Lucilio y que quiero que te lleves de esta primera lección.
Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. En español, todo lo demás es ajeno. Solo el tiempo es nuestro. Lección 2. Las multitudes te contaminan sin que lo notes. La séptima carta de Séneca empieza con algo que parece una exageración hasta que lo piensas durante 30 segundos. Evita ante todo la multitud, evita a los pocos y evita incluso a uno solo. No sé con quién me atrevería a aconsejarte que te juntes. Eso lo escribió alguien que vivía en Roma, la ciudad más grande del mundo conocido en esa época. Rodeado de personas a cada instante. Sin la opción de retirarse a ningún lugar donde el ruido de los demás no llegara. Y desde ahí escribía sobre el peligro de las multitudes. ¿Qué peligro? No el peligro físico. El peligro silencioso y completamente invisible de la contaminación mental. Séneca había observado algo con una precisión perturbadora, que las personas cambian cuando están en grupos. Que el nivel colectivo de un grupo casi siempre tira hacia abajo en lugar de hacia arriba. Que la mediocridad, el término medio sin excelencia ni calidad, es contagiosa de una forma que la excelencia raramente lo es. ¿Sabes lo que digo cuando me alejo de una reunión de personas? No soy tan bueno como cuando entré. Algo de lo que puse en orden se ha descolocado. Algo de lo que había rechazado ha vuelto. Eso no lo escribió una persona antisocial. Lo escribió alguien que entendía con exactitud cómo funciona la influencia de los entornos en la mente humana. No hace falta que las personas a tu alrededor hagan algo activo para afectarte. No hace falta que te digan nada directamente. Basta con estar presente en ciertos ambientes, consumir ciertos tipos de conversación, exponerse a ciertos estándares de lo que es normal o aceptable, para que algo en tu forma de ver las cosas se desplace sin que lo hayas notado ni decidido. Piénsalo con algo concreto. Después de pasar tiempo con personas que se quejan habitualmente de todo, ¿te resulta más fácil o más difícil mantener tu propia perspectiva? Después de consumir durante horas contenido diseñado para generar indignación, enojo, rabia, ¿cómo ves el mundo comparado con cómo lo veías antes? La respuesta honesta para la mayoría de personas es, diferente. Levemente. Casi imperceptiblemente. Pero diferente. Y eso es exactamente lo que Séneca estaba describiendo. No el cambio dramático. El cambio gradual y acumulativo que ocurre sin que nadie tome ninguna decisión consciente de cambiar. Ahora bien, Séneca no era un ermitaño, alguien que vive solo y alejado del mundo. No proponía el aislamiento total. Su recomendación era más matizada y más útil que eso. Retírate dentro de ti mismo tanto como puedas. Relaciónate con aquellos que te van a hacer mejor. Da la bienvenida a aquellos que tú puedes hacer mejores. Y hazlo mutuamente. Pues los hombres aprenden mientras enseñan. Hay dos movimientos ahí. El primero es hacia adentro, desarrollar la capacidad de estar contigo mismo sin necesitar el ruido externo para sentirte bien. El segundo es hacia afuera pero con discriminación. Elegir activamente con quién compartes tu tiempo en lugar de dejarlo al azar de la proximidad o la costumbre. Hay algo que Séneca añade sobre las multitudes que es especialmente relevante en el mundo actual y que él no podía haber imaginado en su forma específica pero que describe con exactitud asombrosa. El espectáculo como veneno. Séneca vivía en una época de gladiadores y circos. De espectáculos diseñados para entretener a las masas con violencia, con competencia extrema, con la glorificación de la crueldad disfrazada de heroísmo. Y escribió sobre el efecto de esos espectáculos con una claridad que aplica perfectamente al entretenimiento moderno. Nada es tan dañino para el buen carácter como asistir a un espectáculo. Pues entonces el vicio se desliza en ti más fácilmente a través del placer. ¿Qué crees que aprenderé o haré el bien allí? Vuelvo a casa más codicioso, más ambicioso, más dada a la lujuria, más cruel e inhumana. Cambia gladiadores por cualquier forma de contenido diseñado para activar tus instintos más básicos sin ofrecerte nada que construya nada, y la descripción es perfecta para hoy. Eso no significa que no puedas disfrutar entretenimiento. Significa que vale la pena preguntarse, ¿de qué entorno salgo mejor que como entré? ¿De qué entorno salgo peor aunque haya disfrutado el proceso?
La respuesta a esas preguntas es información directa sobre qué proteger y qué recortar de tu vida sin necesitar que nadie te lo diga. Lección 3. La amistad real es la más rara de todas las cosas. Séneca escribió algo en su tercera carta que parece una crítica hasta que entiendes que es la descripción más compasiva y más honesta de cómo la mayoría de personas gestiona sus relaciones. A algunos les llamas amigos pero no los tratas como tales. Hay personas que llamas amigos y sin embargo no les confiarías lo que le confiarías a un enemigo. Y esto es lo que recomiendo que evites ante todo. Considera cuidadosamente si debes admitir a alguien en tu amistad antes de hacerlo. Una vez que hayas decidido que es digno de ella, recíbelo con todo tu corazón. Habla con él tan abiertamente como lo harías contigo mismo. Eso contiene dos ideas distintas que generalmente se confunden. La primera, la mayoría de lo que llamamos amistad no es amistad. Es familiaridad, conocerse bien de tanto estar juntos. Es compañía. Es la relación cómoda que se construye por proximidad y costumbre y que se confunde con conexión real porque dura mucho tiempo. La segunda, la amistad real, cuando existe, merece algo que la mayoría de personas no le da, confianza completa. No la confianza parcial que calibras según lo que crees que el otro puede manejar. La confianza que se parece a la que te tienes a ti mismo. Séneca era muy preciso sobre la diferencia entre los dos tipos de relación. Si consideras a alguien un amigo y no confías en él como confías en ti mismo, no entiendes el significado de la palabra. No como acusación. Como descripción de lo que la palabra realmente significa versus lo que generalmente hacemos con ella. ¿Con cuántas personas en tu vida tienes ese tipo de relación? No cuántas personas conoces. No cuántas personas te caen bien. ¿Cuántas personas con las que puedes ser completamente honesto sobre lo que realmente piensas, sientes y estás viviendo, sin calcular la respuesta ni ajustar la versión según lo que crees que pueden manejar? Para la mayoría de personas la respuesta honesta es, una o dos. O cero. Y eso no es una falla personal. Es la consecuencia natural de vivir en una cultura que no enseña a construir ese tipo de relación. Que enseña a tener muchos conocidos en lugar de pocos amigos reales. Que premia la cantidad de conexiones sobre la profundidad de cualquiera de ellas. Séneca tenía una teoría muy específica sobre por qué la amistad real es tan rara. Y tiene que ver con algo que la mayoría de personas no quiere reconocer. La amistad real requiere que seas conocido de verdad. Y ser conocido de verdad requiere mostrarte de verdad. Y mostrarte de verdad es una de las cosas que más miedo genera en la mayoría de personas porque implica el riesgo de que lo que muestras no sea bien recibido. Así que la mayoría opta por una versión editada. Muestra la versión que genera menos fricción. La que es más cómoda de mantener. La que probablemente va a ser apreciada. Y esa versión editada puede ser querida y apreciada genuinamente, pero no puede ser la base de una amistad real porque la persona que es querida no eres completamente tú. Séneca escribió sobre esto desde su propia experiencia. Comparte con un amigo todos tus cuidados y pensamientos, pero primero busca un amigo digno de ese nombre. Después de la amistad, confía. Antes de la amistad, juzga. Eso puede leerse como frialdad. No lo es. Es precisión sobre el orden correcto de las cosas. Primero observar si la persona en cuestión tiene el carácter necesario para manejar con cuidado lo que le confiarías. No porque la mayoría de personas sea mala, sino porque no todas las personas tienen la capacidad de recibir la vulnerabilidad ajena de una forma que la cuide en lugar de dañarla. Hay personas cuya respuesta instintiva a la debilidad ajena es usarla. No necesariamente con malicia. Simplemente porque nunca aprendieron otra forma de relacionarse con ella. Una vez identificado que alguien tiene el carácter necesario, la instrucción de Séneca es clara: confía completamente. Sin calcular. Sin medir cuánto revela según cuánto crees que puede recibir. Sin mantener distancia de seguridad que en realidad es distancia que arruina cualquier posibilidad de conexión real. Hay una última cosa sobre la amistad que Séneca desarrolla en sus cartas y que casi nunca se menciona cuando se habla de él.
La idea de que la amistad es prácticamente la forma más alta de bien que un ser humano puede ofrecer a otro. Sin un amigo ninguna comida es suficientemente agradable. Sin un amigo ninguna tarea es suficientemente satisfactoria. Sin un amigo vivir bien es solitario, sin importar cuántas personas te rodeen. La soledad no es la ausencia de personas. Es la ausencia de personas que te conocen. Y esa soledad puede habitarse en el centro de una ciudad de millones. Puede habitarse en una familia grande y ruidosa. Puede habitarse en una vida socialmente llena y emocionalmente vacía. La pregunta que Séneca te haría no es cuántas personas conoces. Es cuántas personas te conocen. Lección 4. Sufres más por lo que imaginas que por lo que vives. Esta es la lección que más conecta con lo que la mayoría de personas vive a diario y que menos se nombra con claridad. Séneca lo escribió en su 13ª carta con una honestidad que casi incomoda. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. 5 palabras. Pero detrás de ellas hay una observación sobre el funcionamiento de la mente humana que la psicología moderna tardó 2000 años en verificar de forma sistemática. ¿Qué significa exactamente? Que la mayoría del sufrimiento que experimentas no viene de lo que está ocurriendo. Viene de lo que imaginas que podría ocurrir, de lo que temes que va a ocurrir, de lo que construyes en tu mente alrededor de lo que ocurrió y que ya no puede cambiarse. Piensa en la última vez que te preocupaste intensamente por algo. No el último desastre que ocurrió. La última preocupación fuerte que tuviste. Esa ansiedad sostenida sobre algo que podría pasar. ¿Ocurrió exactamente como lo imaginabas? En la mayoría de los casos la respuesta es no. ¿Ocurrió de otra forma? ¿O no ocurrió? ¿O ocurrió pero con una intensidad menor de la que habías anticipado? ¿O ocurrió exactamente así pero el impacto real fue diferente del que habías imaginado? Y sin embargo habías invertido horas, quizás días, de sufrimiento real en algo que en su mayor parte solo existía en tu cabeza. Séneca añade algo a esta observación que es incluso más perturbador. Lo que te recomiendo es esto: no seas infeliz antes de tiempo, porque las cosas que tanto temes quizás nunca lleguen. Algunas cosas nos acosan más de lo que nos aplastan, y sufrimos más a menudo de la anticipación que de la realidad. La anticipación, el imaginar algo que aún no ha ocurrido, consume energía exactamente igual que si la situación estuviera ocurriendo ahora mismo. Tu mente y tu cuerpo no tienen una sección separada para el sufrimiento imaginado. Lo procesan con la misma intensidad que el sufrimiento real. Y eso significa que puedes pasarte la vida sufriendo situaciones que nunca van a ocurrir, con la misma fuerza con que sufrirías si ocurrieran. Hay dos tipos de personas que Séneca identifica en relación con este problema. El primero es el que siempre anticipa el peor escenario posible. El que construye catástrofes, desastres enormes, en su cabeza con todos los detalles. El que vive en un estado de alarma constante sobre futuros que solo existen como posibilidades remotas. Este tipo de persona no está siendo prudente ni precavida, cuidadosa de antemano. Está sufriendo voluntariamente, aunque no lo sienta así. El segundo es el que construye esperanzas exageradas e irreales sobre el futuro. El que vive siempre en el siguiente logro, en la siguiente etapa, en el siguiente momento donde finalmente todo va a estar bien. Este tipo de persona tampoco está siendo optimista en el sentido útil de la palabra. Está posponiendo, dejando para después, la posibilidad de estar bien ahora, condicionándola siempre a algo que todavía no llegó. Ambos tipos tienen el mismo problema de fondo: viven en el futuro en lugar de en el presente. Y el futuro, ya sea temido o idealizado, es un lugar donde no puedes actuar porque no existe todavía. Séneca te haría esta pregunta directamente. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales son sobre algo que está ocurriendo ahora mismo versus algo que podría ocurrir en algún momento futuro que no sabes cuándo llegará? Si eres honesto, la respuesta para la mayoría de personas inclina dramáticamente hacia el segundo tipo. Y eso significa que la mayor parte del sufrimiento que cargas en este momento no es de ahora. Es de un futuro que quizás nunca llegue. Lo que Séneca propone no es ignorar los problemas reales. No es negar que hay cosas difíciles por venir.
Es algo más específico y más útil, atender lo que está frente a ti ahora mismo con toda tu atención y dejar que el futuro sea gestionado por la versión de ti que llegue hasta él, en lugar de dejarlo consumir la versión de ti que existe hoy. La vida se divide en 3 periodos, el que fue, el que es y el que será. De estos, el presente es breve, el futuro dudoso y el pasado cierto. Pues el destino ha perdido su poder sobre lo que ha sido. Ese tiempo no puede ser perturbado ni arrebatado. El que es presente nos distrae porque es breve. El pasado es seguro. El presente es tuyo. El futuro es incierto. Y sin embargo la mayoría de las personas vive precisamente al revés. Ignora lo seguro, descuida lo presente y sufre por lo incierto. Lección 5. Lo que genuinamente te debes a ti mismo. Hay una carta de Séneca que empieza con una imagen tan concreta y tan directa que resulta imposible no aplicarla inmediatamente a la propia vida. Retírate dentro de ti mismo tanto como puedas. Pasa tiempo con aquellos que te van a hacer mejor. Recibe a aquellos a quienes tú puedes hacer mejores. Y todo esto con reciprocidad. Pues los hombres aprenden mientras enseñan. Eso parece una instrucción sobre las relaciones. No lo es, o al menos no solo. Es una instrucción sobre la responsabilidad más fundamental que existe, la que tienes contigo mismo. Séneca observó algo que la mayoría de personas evita mirar directamente. Observó que la mayor parte de las deudas que las personas sienten que tienen son hacia afuera. Hacia la familia. Hacia el trabajo. Hacia las expectativas del entorno. Hacia la imagen que proyectan. Hacia lo que se supone que deben ser según el contexto en que viven. Y que en ese proceso de cumplir todas las deudas externas, la deuda más fundamental, la que tienen con ellas mismas, queda permanentemente postergada, dejada para después. ¿Qué le debes a ti mismo? No en el sentido de privilegios o caprichos. En el sentido de lo que genuinamente necesitas para funcionar como la persona que quieres ser. Séneca identificaba varias cosas en esa categoría a lo largo de sus cartas. La primera era el tiempo para pensar. No el tiempo para consumir ni para producir ni para relacionarse. El tiempo para simplemente sentarte con tu propia mente y dejarla trabajar sin demandas externas. Recoge y ahorra el tiempo que hasta ahora se te quitaba o se te robaba. Persuádete a ti mismo que es como yo te digo, algunos momentos se nos arrebatan, otros se nos roban, otros simplemente se derraman. El más vergonzoso de todos los desperdicios es el causado por descuido. El descuido, falta de cuidado y atención, como la forma más vergonzosa de perder el tiempo. No la mala suerte. No la circunstancia adversa. El simple no haber prestado atención. La segunda cosa que Séneca identificaba como deuda contigo mismo era el estudio, entendido en el sentido más amplio posible. No el estudio académico necesariamente. El hábito de aprender activamente. De crecer en comprensión. De no llegar al final de un año siendo exactamente la misma persona que eras al principio. Dedica cada día a tomar algo de firmeza contra la pobreza, algo contra la muerte, algo contra otras calamidades. Y después de haber recorrido muchas cosas, recoge y ahorra alguna que sea buena y nueva, algo de lo que mañana tendrás que dar cuenta. Dar cuenta, rendir explicación, ser responsable de algo, de lo que aprendiste ese día. No como obligación externa. Como práctica de respeto propio. Como la forma de verificar que el día que pasó no fue solo un día que pasó sino un día que dejó algo. La tercera cosa, y quizás la más difícil de todas, era lo que Séneca llamaba la honestidad consigo mismo. No la honestidad superficial de reconocer los errores obvios. La honestidad profunda de mirar sin filtros las motivaciones reales de tus acciones. De preguntarte no solo qué hiciste sino por qué lo hiciste. De distinguir entre lo que genuinamente valoras y lo que el entorno te convenció de que deberías valorar. Examina tus pensamientos y deseos de la misma forma en que lo haría un juez imparcial. Porque cuando nos mentimos a nosotros mismos sobre lo que somos, todas las decisiones que tomamos a partir de esa mentira son construcciones sobre arena. Construcciones sobre arena. Esa imagen es perfecta para describir lo que ocurre cuando vives desde una versión de ti mismo que no es completamente tuya.
Todo lo que construyes, los logros, las relaciones, los hábitos, la identidad, tiene una inestabilidad de fondo que no puedes nombrar bien pero que sientes. Que se manifiesta como la sensación de que algo no encaja aunque todo aparentemente esté en orden. La deuda contigo mismo no se paga de golpe. Se paga en decisiones pequeñas y cotidianas. En la decisión de dar tiempo a tu propia mente. En la decisión de aprender algo nuevo aunque sea pequeño. En la decisión de mirarte con la honestidad que le darías a un buen amigo que necesita saber la verdad. Lección 6. No es cuánto tiempo vives. Es cómo lo vives. Séneca escribió un texto completo sobre esta idea. Un ensayo que tituló Sobre la brevedad de la vida. Y la tesis central de ese texto es una de las inversiones más poderosas del pensamiento convencional que la filosofía ha producido. La mayoría de personas cree que la vida es corta. Séneca dice que no lo es. La vida es suficientemente larga, y se nos ha dado con generosidad para lograr grandes cosas. Pero cuando se derrocha en el lujo y la descuido, cuando no se gasta en nada bueno, nos vemos obligados a reconocer que ha pasado antes de que notáramos que estaba pasando. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. No es que la vida sea corta. Es que la vivimos como si tuviéramos tiempo infinito. Esa distinción cambia completamente la forma de relacionarse con el tiempo disponible. Si la vida es inherentemente, naturalmente, de por sí, corta, no hay mucho que puedas hacer al respecto. Es una condición dada sobre la que no tienes poder. Pero si la vida es suficientemente larga y el problema es cómo la usas, entonces tienes poder completo sobre el resultado. Séneca distinguía entre dos tipos de personas en relación con el tiempo. El primero era el que él llamaba el ocupado. No ocupado en el sentido de productivo o eficiente. Ocupado en el sentido de siempre en movimiento, siempre con algo que hacer, siempre con una demanda que atender, pero sin un centro claro desde el cual todas esas actividades tengan sentido. Examina a los que ocupan todos los demás. Encontrarás que el administrador de bienes no tiene un momento para sí mismo, que el comerciante tampoco, que el abogado tampoco. Todos están ocupados. Ninguno tiene tiempo para vivir. Ninguno tiene tiempo para vivir. No para estar en movimiento. Para vivir. Para estar genuinamente presente en la propia existencia en lugar de estar siempre en tránsito hacia el siguiente punto donde finalmente habrá tiempo para lo que realmente importa. El segundo tipo era lo que Séneca aspiraba a ser y a que fuera Lucilio, el que vive con propósito, con un objetivo claro y propio. No necesariamente el que hace menos, sino el que hace lo que hace desde una claridad sobre por qué lo hace y hacia dónde lo dirige. Ponlo todo de lado y reserva algo para ti mismo. Hasta aquí empieza a haber personas que mueren antes de haber empezado a vivir. Morir antes de haber empezado a vivir. No en el sentido literal. En el sentido de llegar al final de la vida habiendo cumplido todas las expectativas externas, habiendo completado todos los roles asignados, habiendo sido suficientemente útil para todos los que demandaban utilidad, pero sin haber tenido una vida que fuera genuinamente propia. Séneca añade algo sobre el tiempo que es especialmente incómodo y que raramente se menciona cuando se cita este texto. El tiempo que pasó no está perdido si lo usas. El tiempo presente es brevísimo. Tanto que para algunos no es nada. Siempre fluye y cae. Cesa antes de que llegue. Y así como el universo y el universo estrellado no vuelven sobre sus pasos, así tampoco la hora. Entonces, ¿qué significa esto? Que sabio es aquel que no se lamenta de lo que le falta sino que se alegra de lo que tiene. Lo que tienes ahora mismo. No lo que tuviste ni lo que tendrás. Lo que tienes ahora. Esa es la escala de tiempo en que Séneca proponía vivir. No los grandes planes de largo plazo. No la nostalgia, tristeza melancólica por el pasado, del tiempo que se fue. El ahora mismo, con toda la atención disponible y con la claridad de que este momento, una vez que pase, es irrecuperable pero también es tuyo completamente mientras está ocurriendo. Lección 7. El presente es lo único que nadie puede quitarte. Séneca regresa al tema del tiempo en múltiples cartas pero desde un ángulo diferente en cada una. En esta,
El ángulo es la fragilidad del futuro comparada con la solidez del presente. Reúne y preserva el tiempo que de otra manera se perderá o se robará. Estoy seguro de que admitirás que nadie vive en el presente. Todos miran hacia adelante anticipando el futuro o hacia atrás lamentándose del pasado. Nadie vive en el presente. Eso parece exagerado hasta que te observas durante un día con honestidad real. ¿Cuánto del tiempo que pasaste hoy estuviste genuinamente en el lugar donde estabas, con la persona con quien estabas, en la tarea que tenías frente a ti? Sin la mitad de la mente en otra parte. Sin una preocupación flotando en el fondo. Sin la próxima tarea ya ocupando espacio mental mientras la actual todavía no ha terminado. Para la mayoría de personas la respuesta es, muy poco. Mucho menos de lo que creen. Y hay algo que Séneca observó sobre esa incapacidad de estar presente que es especialmente relevante hoy. No es un fallo de carácter. Es el resultado de un hábito. Y como todo hábito, es algo que puede cambiarse con práctica deliberada. Qué gran miseria es la del hombre que no puede pasar tiempo con su propia compañía. Que no puede pasar tiempo con su propia compañía. Eso describe perfectamente algo que la cultura moderna ha convertido en la norma, la incapacidad de estar en silencio con uno mismo sin buscar inmediatamente algo que llene ese silencio. El teléfono como escape del presente. El entretenimiento constante como forma de no tener que habitar la propia mente. La ocupación permanente como estrategia para no tener que sentarse con lo que hay cuando el ruido se calla. Séneca no lo diagnostica, no lo analiza profundamente para encontrar la causa, como debilidad. Lo diagnostica como un hábito no desarrollado. La capacidad de estar presente con uno mismo es exactamente eso, una capacidad. Que se construye igual que cualquier otra. Con práctica repetida. Con la disposición de tolerar la incomodidad de los primeros momentos en que el silencio y la propia compañía se sienten extraños. Y esa capacidad, una vez desarrollada, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que parece. El hombre que sabe estar solo consigo mismo nunca se aburre. El hombre que no sabe, nunca se llena. Nunca se llena. Porque busca en el exterior lo que solo puede encontrarse en el interior. Y el exterior puede ofrecer distracción, estimulación, activación de los sentidos, entretenimiento. Pero no puede ofrecer lo que la propia mente bien cultivada ofrece, una fuente de ideas, de comprensión, de paz que no depende de que nada externo esté bien para funcionar. Hay algo que Séneca desarrolla en varias cartas sobre el presente que conecta directamente con la primera lección de este vídeo. El presente no es simplemente el momento en que estamos. Es el único momento en que podemos actuar. Y la capacidad de actuar, que es la única forma de cambiar cualquier cosa, está completamente condicionada por la calidad de la atención que traes al presente. Una mente que está parcialmente en el ayer y parcialmente en el mañana no puede actuar con toda su fuerza en el ahora. No porque le falte capacidad, sino porque esa capacidad está dividida entre varios momentos que no existen al mismo tiempo. Concéntrate. Convoca tu mente a que vuelva del futuro hacia el cual viaja y del pasado hacia el cual se inclina para volver al presente. Volver al presente. No como ejercicio de meditación. Como acto concreto de recuperar la atención dispersa y devolverla al único lugar donde puede producir algo. Lección 8. Conocerte de verdad es el trabajo más difícil que existe. Séneca escribió en la sexta carta algo que en su brevedad es absolutamente demoledor. Hago progresos. ¿Qué progresos? Empiezo a ser mi propio amigo. Empiezo a ser mi propio amigo. No a quererme más. No a tener más autoestima en el sentido moderno y superficial del término. A ser mi propio amigo en el sentido de conocerme como conocería a un amigo de verdad. Con honestidad. Con la disposición de ver lo que hay sin embellecerlo ni deformarlo. La mayoría de personas tiene una relación extraña consigo misma. Por un lado tiende a juzgarse con una dureza que nunca aplicaría a nadie que quiere. Por otro lado tiende a ignorar con mucha facilidad las cosas sobre sí misma que le resultan incómodas mirar. Ambas actitudes tienen el mismo origen. El miedo a conocerse de verdad. Porque conocerse de verdad implica ver tanto lo que funciona como lo que no.
Las fortalezas reales y las debilidades reales. Los valores que genuinamente guían las decisiones y los valores que solo se declaran pero raramente se viven. Los miedos que determinan más de lo que uno quisiera. Las motivaciones que a veces son menos nobles de lo que se quisiera creer. Séneca lo describió con una claridad que todavía hoy incomoda. Haz esto antes que cualquier otra cosa, aprende a conocerte a ti mismo. Pues ¿cómo puedes saber lo que quieres si no sabes quién eres? ¿Cómo puedes saber lo que quieres si no sabes quién eres? La mayoría de las personas tiene deseos. Muchos deseos. Cosas que quiere lograr, tener, ser, experimentar. Pero si se les preguntara con honestidad si esos deseos son genuinamente suyos o si son el resultado de lo que el entorno les enseñó a querer, muchas tendrían dificultad para responder con certeza. Séneca había observado que la gran mayoría de lo que las personas creen que quieren no viene de un conocimiento profundo de sí mismas. Viene de la imitación, copiar lo que hacen otros, de lo que otras personas quieren, de la adopción de los estándares del entorno, de la suposición, dar algo por cierto sin verificarlo, de que lo que hace feliz a los demás las hará felices a ellas también. Retírate hacia ti mismo tanto como puedas. Mezcla con aquellos que te harán mejor. Da la bienvenida a aquellos que tú puedes hacer mejor. Y todo esto, hazlo recíprocamente. La reciprocidad, el intercambio mutuo de algo, como condición de las relaciones que contribuyen al autoconocimiento. No las relaciones donde uno siempre enseña o siempre aprende. Las que tienen movimiento en ambas direcciones y que por eso producen algo que las relaciones unilaterales, que van en una sola dirección, no pueden producir. Hay algo que Séneca identifica como señal de progreso en el autoconocimiento que es especialmente interesante porque va contra lo que la cultura moderna celebra como evidencia de crecimiento personal. No es la seguridad. No es la confianza aumentada. No es la capacidad de impresionar a más personas. Es la honestidad. Sé igualmente honesto sobre tus fortalezas y sobre tus debilidades. El que no conoce sus debilidades no puede mejorarlas. El que no conoce sus fortalezas no puede usarlas. Esa simetría, equilibrio entre dos cosas opuestas, es clave. El autoconocimiento real no es el que solo mira lo que funciona bien para sentirse bien. Tampoco es el que solo mira lo que no funciona para flagelarse, castigarse. Es el que mira ambas partes con la misma objetividad, capacidad de ver sin dejarse llevar por los propios sentimientos, con la misma disposición de ver lo que hay en lugar de lo que preferiría que hubiera. Y ese nivel de honestidad consigo mismo es un trabajo. No llega solo. No se alcanza una vez y se conserva automáticamente. Es algo que se practica activamente, todos los días, cada vez que tienes la opción de mirar con honestidad o de apartar los ojos. Lección 9. Lo que el dinero no puede darte aunque tengas suficiente. Séneca era rico. Extraordinariamente rico para los estándares de su época. Y eso hace que lo que escribió sobre el dinero tenga un peso específico que no tendría viniendo de alguien que nunca lo tuvo. No escribía desde la teoría. Escribía desde la experiencia directa de tener suficiente dinero como para verificar personalmente lo que puede dar y lo que no puede. El dinero nunca ha hecho a nadie rico. Al contrario, siempre ha creado en quien lo tiene el deseo de más. Eso no es una crítica al dinero. Es una observación sobre la naturaleza de la acumulación como objetivo de vida. El dinero como herramienta sirve para cosas concretas y específicas. Resuelve problemas materiales. Crea opciones que sin él no existirían. Provee seguridad en formas que son genuinamente valiosas. Nada de eso está en disputa. El problema que Séneca identificaba no era el dinero en sí. Era la ilusión, creencia falsa, de que acumular más de él resuelve un tipo de problema que no es material. Si quieres hacer a alguien rico no añadas a su dinero sino subtráele de sus deseos. No es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino el hombre que ansía más. Subtráele, quítale, réstale, de sus deseos. La riqueza entendida no como acumulación sino como la reducción de lo que necesitas para estar bien. Esa es una inversión completa de cómo la mayoría de personas entiende el problema económico.
La mayoría trabaja para tener más porque cree que teniendo más necesitará menos. Y en cierta medida eso es verdad para las necesidades básicas. El problema es que la mente humana es extraordinariamente hábil en convertir los deseos en necesidades aparentes. En hacer que lo que ayer era un lujo, algo que se tiene en exceso, no esencial, hoy parezca imprescindible, absolutamente necesario. Eso es exactamente la adaptación hedónica, el fenómeno de acostumbrarse a las cosas buenas, de la que hablamos en el vídeo de eudaimonia. Y Séneca la describía con una precisión que no requería el vocabulario de la psicología moderna. Está buscando lo que la fortuna no puede dar. Si tienes sabiduría, serás generoso con aquella parte de ella. Si tienes la certeza de que nada te hace falta, estarás feliz de igual manera en palacio que en choza. Nada te hace falta. Esa frase es el estándar más difícil y más liberador al mismo tiempo. Difícil porque requiere un trabajo real de distinguir entre lo que genuinamente necesitas y lo que el entorno te convenció de que necesitas. Liberador porque una vez que haces ese trabajo, la cantidad de cosas de las que depende tu bienestar disminuye dramáticamente. Séneca también identificaba algo que las personas de su época y las de la nuestra tienen en común en relación con el dinero, la tendencia a usarlo para comprar la aprobación ajena. El lujo que se exhibe es siempre una señal de inseguridad. El hombre que genuinamente tiene suficiente no necesita que nadie lo sepa. El hombre que genuinamente tiene suficiente no necesita que nadie lo sepa. Ese estándar aplicado al consumo visible, a la imagen proyectada, a la señalización, mostrar señales de estatus para ser reconocido por los demás, de estatus, elimina una enorme cantidad de gasto que no produce nada para quien lo hace sino para la imagen que quiere proyectar. Hay una última idea de Séneca sobre el dinero que es quizás la más práctica de todas. Practica la pobreza de vez en cuando. Toma unos días al mes y vive como viviría el hombre más sencillo. El ejercicio no te hace pobre. Te enseña que no eres tan frágil como creías. No eres tan frágil como creías. Esa es la lección que la práctica intencional de la simplicidad produce. No el masoquismo, el placer en el sufrimiento propio, de privarse de todo. La verificación concreta de que tu bienestar real puede sostenerse con mucho menos de lo que actualmente utilizas. Y esa verificación reduce el miedo a perder lo que tienes, que es una de las formas más paralizantes de ansiedad que existe. Lección 10. El coraje de vivir según lo que tú valoras. La quinta carta de Séneca empieza con algo que en su contexto tiene un significado muy específico pero que aplicado a la vida moderna sigue siendo completamente vigente. Sigue practicando lo que has empezado. Posiblemente llegarás a la cima, o al menos llegarás más arriba. Y como lo que prometiste era ser bueno y no solo parecer bueno, progresarás tanto como el contenido de tu carácter lo permita, no tanto como la opinión de los demás lo reconozca. Tan lejos como el contenido de tu carácter lo permita. No tan lejos como la opinión de los demás lo reconozca. Esa distinción es el corazón de esta última lección. La diferencia entre vivir orientado hacia el propio carácter y vivir orientado hacia el reconocimiento externo. Entre hacer lo que es correcto porque es correcto y hacerlo porque genera la respuesta que quieres de las personas que te rodean. Séneca había observado que la mayoría de las personas no lleva sus valores hasta donde podrían llegar precisamente por este problema. Se detienen en el punto donde el entorno deja de reconocer o de aprobar el avance. Van hasta donde les aplauden. Y cuando el aplauso se detiene, cuando el camino se vuelve solitario o impopular, tienden a desviarse hacia donde el reconocimiento vuelve a aparecer. Actúa de tal manera que puedas desear que cualquier hombre vea lo que estás haciendo. Si no puedes, detente. Eso parece una instrucción sobre honestidad pública. No lo es. Es una instrucción sobre coherencia, consistencia, armonía entre lo que piensas y lo que haces, interna. Vivir de tal forma que no necesites que nadie no te vea para actuar correctamente. Que la presencia o ausencia de observadores externos no cambie lo que haces. Eso requiere coraje. No el coraje dramático de los momentos grandes. El coraje cotidiano de tomar las decisiones correctas cuando nadie está mirando. Cuando tomar la decisión más cómoda sería completamente invisible.
cuando lo correcto tiene un costo real y lo incorrecto no lo tiene. Séneca también describía el peligro específico de los entornos que presionan hacia la conformidad, adaptarse al comportamiento mayoritario, al ajuste de los propios valores a lo que el grupo considera normal. Entra en la mente de todo hombre honorable y dile, ¿qué tienes que ver con el rebaño? Has sido separado de ellos. Que corran donde quieran, solo que no te quiten a ti de tu propio camino. Que no te quiten de tu propio camino. Esa imagen, que el rebaño puede ir a donde quiera siempre que no te arrastre consigo, es exactamente la descripción del tipo de independencia que Séneca valoraba y practicaba. No independencia como aislamiento. No independencia como desprecio, falta de respeto, hacia los demás. Independencia como la capacidad de saber cuál es tu camino y de seguirlo aunque el entorno tire en otra dirección. Hay algo que añade Séneca sobre el coraje que es profundamente personal y que conecta con su propia situación. Él vivía bajo Nerón. Un hombre que podía ordenar su muerte en cualquier momento. Un entorno donde la conformidad era literalmente una estrategia de supervivencia y donde mantener los propios valores tenía consecuencias que iban mucho más allá de la incomodidad social. Y desde ese entorno escribió esto. Un hombre es tan miserable como ha decidido serlo. Cada uno puede hacer su propia fortuna. La virtud es la única cosa que nadie puede quitarte. La virtud, la excelencia moral, la calidad del carácter, como lo inconfiscable, lo que no puede ser tomado por otros. El dinero puede perderse. La salud puede deteriorarse. La reputación puede ser destruida por otros. El poder puede ser quitado. Pero quién eres, cómo actúas, desde qué valores tomas tus decisiones, eso solo puede cambiarlo una persona. Tú. Y eso, que parece una limitación cuando se enuncia al revés, es en realidad la mayor fuente de poder real que existe. Porque significa que hay algo en ti que es completamente invulnerable, que no puede ser dañado, a todo lo que el mundo puede hacerte. Algo que permanece tuyo bajo cualquier circunstancia, siempre que elijas que así sea. 10 cartas. 2000 años. Y cada una de ellas describe algo que reconoces de tu propia vida. Eso no es coincidencia. Es la evidencia de algo que Séneca sabía y que escribió a Lucilio en una de las últimas cartas de la colección. Qué reconfortante es saber que los defectos que padezco en mi interior no son míos en solitario sino los de todo el género humano. Los de todo el género humano. Lo que te pesa no es una anomalía, algo raro, fuera de lo normal, tuya. No es evidencia de que algo funciona mal en ti específicamente. Es la condición humana, vista con honestidad y descrita con precisión por alguien que la vivió hace 20 siglos con la misma intensidad con que tú la vives hoy. Y si la condición es la misma, las respuestas que encontraron quienes pensaron más profundamente sobre ella también siguen siendo válidas. El tiempo es lo único que genuinamente te pertenece. Los entornos te moldean, te dan forma, sin que lo notes. La amistad real es rara y vale todo el esfuerzo que requiere. La mayoría de tu sufrimiento es imaginado, no real. Te debes a ti mismo más de lo que generalmente te das. La vida no es corta, es como la vives. El presente es lo único que nadie puede quitarte. Conocerte de verdad es el trabajo más importante y más difícil que existe. El dinero no resuelve lo que no es material. Y el coraje de vivir según lo que tú valoras es la única forma de llegar al final con algo que sea genuinamente tuyo. Eso es lo que Séneca le escribió a Lucilio. Y lo que a través de él, 2000 años después, te escribió a ti. La parte 2 de esta serie continúa donde este vídeo termina. Hay más cartas. Hay más honestidad. Hay más de Séneca diciéndote lo que pocas personas en tu vida van a decirte con esta claridad. Hasta entonces, una sola cosa. Esta noche, antes de dormir, hazte la pregunta que Séneca le hacía a Lucilio al final de cada carta. ¿Qué de todo esto se parece a lo que estás viviendo? ¿Y qué vas a hacer diferente mañana con lo que entendiste hoy? Solo eso. Sin presión de cambiarlo todo. Sin exigirte más de lo que es posible en este momento. Solo la pregunta. Con honestidad. Nos vemos en la parte 2.